Bueno, la clase pasada habíamos dejado en polaridad relativa de dos devanados, ¿sí? Bueno, recordemos que hablábamos acá de la propiedad fundamental, habíamos hablado de la propiedad fundamental, ¿no es cierto?, para determinar la polaridad relativa entre dos devanados. Entonces, ¿qué es lo que era esa propiedad fundamental? La propiedad fundamental decía que cuando nosotros en un transformador cuya relación de transformación, ejemplo, es 1 a 1, ¿para qué? Para que la corriente en el primario sea igual a la del secundario, por eso es relación 1 a 1. Decíamos que cuando uníamos los terminales de igual polaridad en ese transformador del primario y del secundario, acá era U mayúscula con U minúscula, y X mayúscula y X minúscula. Bueno, cuando uníamos los terminales de igual polaridad, la corriente circulaba desde la red hacia la carga, como está representado acá, desde la red hacia la carga, como si el transformador no existiese. Eso es lo que decía la propiedad fundamental, ¿sí? Entonces acá nosotros teníamos que observar dos cosas. Primero, que de acuerdo a lo que veníamos viendo de la polaridad relativa de dos devanados, que la FEM, ¿sí?, siempre, ya sea en el primario o en el secundario, la FEM siempre apunta hacia el terminal de polaridad. O sea que está apuntando hacia donde tenemos el mayor potencial. Está en el bobinado donde tengo el mayor potencial. Ahí es donde apunta la FEM, ¿sí? Bueno, entonces, ven acá, E1 y E2, las dos están apuntando hacia este terminal que tenemos acá, en donde ahí hemos unido. Por lo tanto, estos terminales, ¿no es cierto?, al unirlo, la corriente va a circular, ¿no es cierto?, desde la red hacia la carga, ahí como si el transformador no existiese. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que decía la propiedad fundamental. Y vimos estos dos ejemplos. El primer ejemplo lo vimos aplicando el principio de funcionamiento, el principio físico del transformador. ¿Está? El principio físico. En donde decíamos, bueno, considerábamos una tensión aplicada y considerábamos que el mayor potencial en este instante de tiempo, porque acá hay corriente alterna en el primario, ¿verdad? Una red de corriente alterna. Entonces, en ese instante de tiempo, en este terminal es donde tengo la mayor, ¿no es cierto?, el mayor potencial, circula esta corriente por el bobinado primario. Por lo tanto, en el mismo instante de tiempo que está circulando esta corriente en el primario, en el secundario tiene que estar circulando una corriente en sentido contrario. ¿Por qué motivo? Y porque dijimos que de acuerdo al diagrama vectorial y al principio de funcionamiento, las corrientes entre primario y secundario estaban desfasadas prácticamente 180 grados. Entonces, por eso que las representamos de esta manera. Entonces, ahora decimos, bueno, acá, si yo estoy uniendo ahora este terminal con este otro terminal, la corriente va a circular, ¿no es cierto?, uniendo ahí y uniendo acá, la corriente va a circular como si el transformador no existiese. Por lo tanto, estos terminales que hemos unido, este que está acá y este otro que está acá, este que está acá, son terminales de igual polaridad. Es por eso que acá le ponemos positivo, igual que este. ¿Por qué? Porque ahora le estamos dando la polaridad. La polaridad la indicábamos con un signo positivo, con un punto o con la letra K al principio, ¿verdad? Y la letra L al final, o principio positivo y final negativo. Bueno, por eso es que en un principio el positivo y el negativo lo tomamos como que la diferencia de potencial en ese instante de la fuente de alimentación, pero luego ya lo tomamos como el terminal, decimos, bueno, acá como está positivo, digo, voy a encontrar digamos, el terminal homónimo del otro
¿no es cierto? O de igual polaridad del otro bobinado. Por eso que acá también le ponemos positivo. ¿Está? Bueno, lo mismo en este que estaba arrollado en sentido contrario. Bueno, el terminal de igual polaridad era el otro. ¿Por qué? Porque tenía que unir este que está acá, lo tenía que unir con este otro que está acá, este que está acá, para que la corriente circulara por la carga como si el transformador no existiese. ¿Está? Y este con este otro. Ahí. Bueno, eso era aplicando el principio físico. Y después dijimos, bueno, pero a ver, la convención, si aplicamos la convención, ¿cómo era ahí? De acuerdo a la convención que habíamos estudiado, decíamos que cuando una corriente estaba ingresando por un terminal, ¿verdad? Entonces decíamos, todas las bobinas en donde la corriente esté ingresando por ese bobinado son terminales de igual polaridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Bueno, ahora no hay fuente de alimentación. No digo acá hay una diferencia de potencial aplicada, sino que yo digo que acá está ingresando la corriente por este terminal de este bobinado. Entonces, le pongo positivo o le podría haber puesto un puntito ahí. Entonces, ahora la corriente circula en este bobinado con este sentido. Me genera el flujo, este flujo phi me genera hacia arriba. Recién no representamos el flujo, ahora sí. ¿Por qué? Porque estoy aplicando estamos aplicando la convención. Recién aplicábamos el principio de funcionamiento físico. Bueno, entonces ahora si yo tengo el flujo hacia arriba generado por el primer bobinado, este flujo hacia arriba me va a concatenar también al otro bobinado, a este bobinado secundario. Entonces, si el flujo es hacia arriba, aplico la regla de Maxwell de la mano derecha, los 4 dedos me van a estar indicando que la corriente está circulando en este sentido. Y si está circulando en este sentido, quiere decir que está ingresando por acá. Y está llegando a este terminal de este otro lado. Por lo tanto, si la corriente está ingresando por acá, este terminal y este otro terminal son terminales de igual polaridad. O sea, se dan cuenta que llegamos a la misma, ¿no es cierto?, a determinar los terminales de igual polaridad de una manera o de la otra, aplicando el principio físico o aplicando la convención. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos a la clase pasada, entonces vamos a la parte práctica. Hemos hablado de la polaridad relativa, hemos dicho un montón de cosas, ¿está? Pero ahora vamos a ver cómo podemos determinar prácticamente cuáles son los terminales de igual polaridad en un transformador que ya está construido. Entonces, acá tenemos un transformador construido. Esto que vamos a aplicar, que vamos a explicar conceptualmente, es referido a un transformador monofásico, pero también podría haber sido perfectamente un transformador trifásico, en donde lo que vamos a aplicar en este monofásico lo repito por cada una de las fases del transformador trifásico y así obtenemos los terminales de igual polaridad de ese transformador. ¿Está? Bueno, ¿en qué consiste este método? Bueno, este método es el método que se denomina el ensayo o el método de la tensión aplicada. Existen 3 métodos, ¿sí? Pero el que más se utiliza y el más fácil, el más simple y el único que vemos es este. Entonces ahí tenemos un transformador, ahí tenemos el primario, tenemos el secundario. Y ahora vamos a conectar un voltímetro de la siguiente forma. ¿Ven? Un extremo del voltímetro lo voy a dejar libre para poder conectarlo en un extremo del bobinado secundario o en el otro. Estoy diciendo en el punto A o en el punto B. Ahí tengo los dos extremos de ese bobinado secundario. Y el otro extremo del voltímetro, ¿sí?, lo vamos a conectar al bobinado primario, al otro lado donde no he hecho el puente. ¿Ven? Acá arriba hago un puenteo el bobinado primario con el bobinado secundario.
Bueno, este ensayo es un ensayo que lo hacemos nosotros en el laboratorio y un ensayo que está explicado en los videos que ya están cargados, esos videos que ya están cargados en la página. Ahí está explicado, ¿no es cierto?, el ensayo en el transformador trifásico. Bueno, muy bien. Le aplicamos una tensión acá en el primario. Nosotros lo hacemos con una tensión de 50 voltios. Podríamos haber hecho con otra tensión. Siempre se hace con una tensión baja, una tensión inferior a la que trabaja el transformador. ¿Por qué? Porque no es necesario aplicar ni tensión nominal ni nada de eso. Porque yo lo único que quiero es medir la diferencia de potencial en el punto A primero y luego en el punto B. Entonces, en el punto A y en el punto B vamos a medir dos valores de tensión. Entonces ahora, ¿sí?, vamos a ver que cuando la tensión que estoy midiendo en el punto A es mayor a la tensión que tengo en el punto B, la polaridad es una polaridad sustractiva y los terminales unidos son de igual polaridad o de la misma polaridad. Caso contrario, cuando yo pongo acá el voltímetro en A y luego lo pongo en B y la tensión que estoy midiendo en B es más grande que la tensión que medí en A, tenemos que la serie que tenemos es una serie aditiva y los terminales unidos son de distinta polaridad. ¿Qué terminales unidos? Estos que están acá arriba. El U y el U que yo tengo representado ahí, en el segundo caso, van a ser terminales de distinta polaridad. ¿Estamos? Bueno, muy bien, pero esto es lo que nos dice, ¿no es cierto? Es lo que nos dice este método de ensayo. Pero, ¿por qué? Ahora vamos y tratemos de buscarle qué significa. Polaridad sustractiva. Bueno, fíjense que habíamos visto acá, ven que acá dice polaridad sustractiva y acá dice polaridad aditiva cuando vimos, ¿no es cierto?, estos dos ejemplos. Dice abajo polaridad sustractiva y polaridad aditiva. Bueno, yo les había comentado la semana pasada que eso de polaridad sustractiva o polaridad aditiva es porque hay algo que se debe estar sumando o hay algo que se debe estar restando, ¿sí? Sustractiva es resta, aditiva es suma. Bueno, entonces ahora analicemos esa situación, analicemos esto que nos dice ahí, la polaridad sustractiva y los terminales unidos de igual polaridad, o en el otro caso, cuando es aditiva, los terminales unidos son de distinta polaridad y es una conexión, es una serie aditiva. Bueno, esto lo vemos ahora. Acá en este ejemplo, acá lo vamos a visualizar por qué motivo y lo vamos a hacer a través de un ejemplo numérico. ¿Sí? A través de un ejemplo numérico. Entonces acá tenemos, ven, el mismo dibujito de recién, nada más que ahora le hemos agregado algo muy importante, la FEM E1 y la FEM E2. Hemos agregado la FEM en el primario y la FEM en el secundario. Bueno, cuando se plantea esta situación, ¿sí?, veamos ahora el ejemplo, y veamos por qué es aditiva y por qué es sustractiva. Yo les dije porque se debe restar algo o se debe sumar algo. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es eso, que se está sumando o se está restando. Bueno, veamos. Entonces, acá puenteamos esos terminales 1 y 3, ¿verdad? 1 y 3, ahí los puenteamos. Estamos hablando que estamos puenteando un terminal del primario con uno del secundario, ¿sí? Entonces, ahora le aplicamos una tensión de ¿cuánto? De 19 voltios. En nuestro ejemplo, estamos aplicando una tensión de 19 voltios. Acá, les vuelvo a repetir, nosotros cuando lo hemos hecho en el laboratorio, le aplicamos una tensión de más o menos 50 voltios. ¿Está? Porque, bueno, con esa tensión anda perfectamente, estamos trabajando con valores bajos de tensión.
pero lo podríamos hacer con otra tensión también, ¿eh? Bueno, entonces ahora, si nosotros medimos con el voltímetro entre U y V, o sea, el terminal 1 y el terminal 2, mido con el voltímetro, ¿y cuánto voy a medir? Y bueno, voy a medir 19 voltios. Ahora, si yo voy con el voltímetro y pongo, todavía no miremos la conexión, sino que yo voy a medir la diferencia de potencial entre 3 y 4. La diferencia de potencial entre 3 y 4 en nuestro ejemplo nos va a dar 6 voltios. ¿Está? Entonces, tensión primaria, estoy diciendo tensión primaria 19 voltios, tensión secundaria entre 3 y 4 es de 6 voltios. O sea que es un transformador reductor, ¿sí? Es un transformador que está reduciendo la tensión del primario al secundario. Bueno, entonces ahora lo conectamos al transformador de acuerdo al circuito. Entonces ahora ponemos, vamos y medimos en el punto A. Ponemos el selector y medimos en el punto A. ¿Y cuánto voy a medir si estoy midiendo en el punto A? Bueno, por este lado del voltímetro estoy en A. Vengo por acá, estoy en U minúscula y ahí voy con el puente a U mayúscula, o sea que estoy acá con el terminal 1 en el primario. Y ahora voy con el otro lado. En el otro lado del voltímetro voy y estoy acá en B o en el terminal 2. O sea que estoy midiendo en A, ¿cuánto? 19 voltios cuando mido en A. Y ahora vamos y medimos en B. Cuando medimos en B, tengo solamente dos alternativas. Voy a medir 19 más 6 voltios o voy a medir 19 menos 6 voltios. No hay otra alternativa. ¿Estamos? ¿Por qué? Y bueno, porque cuando estoy midiendo ahora en el punto B, fíjense esta parte de este terminal del voltímetro está acá en el punto 4. Estoy acá ahora. Y el otro extremo sigue estando acá en el punto 2. Quiere decir que ahora estoy midiendo la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 4. Pero recién estaba midiendo entre el punto 2 acá y el punto 3 cuando yo lo puse en A, en 3. Quiere decir ahora que esta FEM E2, esa diferencia de potencial que yo tengo entre 3 y 4, ¿la voy a sumar o la voy a restar? Entonces miremos las dos flechitas de la FEM E1 y la FEM E2, tal cual las hemos representado ahí. Y de acuerdo a cómo la hemos representado ahora, ¿qué voy a medir en el punto B? Cuando mida en el punto B, voy a medir 19 menos 6. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque para pasar del punto 3 al punto 4 tengo todo este bobinado en donde yo tengo esta diferencia de potencial que es de 6 voltios. Entonces estoy yendo en contra de la diferencia de potencial. Quiere decir que esos 6 voltios se los estoy restando. A ver, esa es la interpretación del por qué. Pero yo cuando mido en el punto B, voy a ir y voy a medir 13 voltios. Bueno, esos 13 voltios es porque justamente esos 6 voltios están en oposición, los estoy restando. ¿Qué quiere decir esto? Y recién nos decía que estábamos acá, decía que cuando la tensión en A es mayor que la tensión en B, la polaridad será sustractiva. ¿Por qué es sustractiva? Y porque se está restando esa FEM o esa diferencia de potencial que yo tengo en el secundario. ¿Está claro? Se está restando, por eso es sustractiva. Y los terminales unidos, dice, serán de igual polaridad. Claro, van a ser de igual polaridad porque, y bueno, porque las FEM las tengo las dos apuntando a esos dos terminales que están unidos, que están puenteados. Estamos entonces siguiendo los conceptos que vimos acá, que vimos, ¿no es cierto?, cuando desarrollamos todo este tema en forma teórica, dijimos que las FEM estaban apuntando a los terminales de igual polaridad. Bueno, por lo tanto, en este caso, estamos observando ahora, a través de un ensayo, lo estamos observando físicamente, que esas dos FEM realmente están las dos apuntando hacia esos dos terminales.
¿Está? Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? La polaridad es una polaridad sustractiva y aparte de eso, se verifica que los bobinados van a estar, están bobinados en el mismo sentido. A ver, en el mismo sentido, si nosotros nos paramos en el terminal 1 y nos paramos acá en el terminal 3 y miramos de arriba hacia abajo este bobinado y de arriba hacia abajo este otro bobinado, vamos a ver que los dos están arrollados en el mismo sentido. ¿Está? Y los terminales encontrados, o sea, los terminales puenteados son de igual polaridad. Bueno, entonces de esa manera estamos determinando cuáles son los terminales de igual polaridad en el primario y en el secundario de ese bobinado. Bueno, vamos al otro caso. Bueno, el otro caso, ahí tenemos el otro caso. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, lo que va a pasar es que en este caso vamos a tener que fíjense, ahí tenemos, ¿sí? En este caso vamos a tener que la FEM que yo tengo del otro lado ahora, porque sigo manteniendo, mantengo la FEM en este caso, ¿está? Mantengo la FEM en el mismo sentido. Pero, ¿qué es lo que pasó ahora? Y lo que pasó ahora es que tendría que dar vuelta porque vamos a tener que la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2, entre los puntos 1 y 2 es de 19 voltios. Bueno, ahora sabíamos que entre 3 y 4 era 6 voltios. Cuando medimos en el punto A, ¿qué es lo que me da? Me da en el punto A los 19 voltios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, el 4 está unido con el 1. ¿Estamos? Y ahora voy y mido en el punto B. Cuidado porque acá está cambiado. ¿Por qué están cambiados? Y porque ahora este bobinado lo tengo dado vuelta, lo tengo puesto al revés. ¿Se entiende? Está claro, ¿no? Por eso que ahora he puesto el A abajo y el B arriba. Bueno, entonces, cuando medimos A, ¿cuánto queda? 19 voltios. Ahora cuando medimos en B, ¿cuánto me queda? Me queda 25 voltios, 19 más 6. 25 voltios es lo que estamos midiendo. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Bueno, miren, la FEM E2 ahora la tengo que, en el primer caso estoy acá con los 19 voltios, pero cuando voy y mido acá, ahora tengo esta FEM que se está sumando, está en la misma dirección, ¿no es cierto?, de la diferencia de potencial. O sea que en este caso es por eso que tengo 25, porque esa FEM se sumó. Y decimos que los terminales que hemos puenteado, el 1 y el 4, son terminales de distinta polaridad. ¿Estamos? ¿Y por qué? Y porque la FEM sigue apuntando a los terminales de igual polaridad. La FEM sigue apuntando a los terminales de igual polaridad. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los terminales de igual polaridad? Y en este caso van a ser el terminal 1 y el terminal 3. Son terminales de igual polaridad. Lo mismo que por el otro lado, el 2 y el 4 también son terminales de igual polaridad. ¿Quedó claro? Bueno, en este caso decimos que tenemos una serie aditiva. ¿Por qué motivo? Porque estoy sumando esa FEM E2 a la que tenía originalmente en E1. Entonces, por eso que es aditiva. Los terminales puenteados son de distintas polaridades y los bobinados están arrollados en sentido contrario. Claro, porque si recién estaban arrollados en el mismo sentido, ahora este bobinado, lo único que hice ahora, este bobinado lo di vuelta. Y si lo di vuelta, ¿sí?, va a quedar arrollado en sentido contrario. Bueno, ¿se entendió este método de ensayo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, esto nosotros lo hacemos en el laboratorio y lo hacemos experimentalmente y bueno, ahora lamentablemente está hecha la grabación, ¿sí?
Pero vamos, pues hacemos el puente y vamos y medimos el primario, medimos el secundario exactamente igual. Y lo hacemos en las tres fases. Bueno, cuando lo hacemos en las tres fases, lógicamente que tenemos que tener los terminales del bobinado primario y secundario en cada una de las fases, la polaridad tiene que coincidir, no puede ser de otra manera, porque si no coincide, y bueno, es porque el transformador está mal hecho, ¿estamos? Si no coincide es porque ese transformador está mal hecho. Ahí cuando lo han montado algunos de los bobinados, si no coinciden porque lo han puesto al revés, no lo pusieron como correspondía. Bueno, muy bien. Vamos ahora a una aplicación de la polaridad relativa. Esa aplicación, veámosla, pasemos esta figura es lo mismo que vamos a ver acá, nada más que acá está más claro y más fácil porque lo hacemos con un primario y vamos a tener ahí 4 bobinas secundarias. Acá tenemos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un transformador con un primario y el secundario tenemos que está constituido por 4 bobinas que yo las puedo ir conectando, esas bobinas. ¿Estamos? Yo las puedo ir conectando. Entonces, ya a través del método de ensayo que hemos visto recién, hemos determinado la polaridad. Entonces, en el primario, acá tengo la polaridad, tengo el puntito, y ahora en el secundario, ahí es donde está el puntito. Entonces sí es el terminal de polaridad, este otro y este otro. Ahí tengo los terminales, tengo ya definida la polaridad de cada uno de los bobinados. ¿Está? Bueno, entonces, a ver, un segundito. Vamos a